De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este es uno de los textos claves cuando llegamos a la enseñanza que es conocida como expiación particular. Hermanos, y será un texto importante para nuestra lección cuando lleguemos al final del párrafo 5. Mi intención es llegar al párrafo 4, 5, 6 y 7. Si el Señor nos permite, esos serán los párrafos que terminaremos el día de hoy. Es importante, hermanos, que veamos la transición en el mismo capítulo 8. Hay 10 párrafos en nuestro capítulo 8, pero aquí ocurre una transición de suma importancia. Habiendo estos teólogos confesado, explicado, declarado quién es Cristo, o sea, quién es la persona de Cristo, ahora va a hablar de su obra. No podemos separar estas dos verdades. Miren, acompáñenme a Hebreos, brevemente, acompáñenme a Hebreos, capítulo 1. En los 3 primeros versículos del capítulo 1 de Hebreos tenemos esta misma estructura. Cuando se va a hablar de Cristo, debemos tener en cuenta 2 aspectos: su persona, lo que Él es, o quién es Él y lo que hizo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, escuchen,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Aquel que fue constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Noten eso, el autor de Hebreos describe quién es Jesús de Nazaret. ¿Y quién es? Es el heredero. Es el Señor de todas las cosas, es el unigénito del Señor, es el creador de todas las cosas, es el resplandor y la imagen de la sustancia de la divinidad. Y es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora vean lo que dice en la parte B del versículo 3. ¿Cómo está el sonido? ¿Bien? ¿Sí? Parte B del versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vean esta realidad, hermanos. Es quién es Cristo y qué ha hecho. Estas dos verdades no pueden estar separadas. Fíjate esto. Si tienes la cruz, pero no tenemos un buen entendimiento de quién era el que murió en la cruz, tienes simplemente la buena intención de un hombre. Si el que murió en la cruz no era Dios en la carne, la cruz no tendría el poder que tiene. Pero si separas a Cristo de la cruz, tienes una teología alemana liberal, como la de Karl Barth, el cual no creía, sí creía en un Jesús de la eternidad, que era como el medio entre la eternidad y la humanidad, pero no creía en un Jesús histórico, no creía en una muerte, o más bien, no creía en una muerte histórica propiciatoria. Y estas dos verdades debemos nosotros mantenerlas juntas. Debemos saber quién era Jesús. Y esto lo hemos hecho por 3 lecciones quizá, ¿verdad? 3 lecciones de la cristología. ¿Quién era Jesús? Dios en la carne. Y ahora empezamos a indagar en el 4 en adelante. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Jesús de Nazaret, quien es la imagen misma del Padre? Y lo primero que tenemos en el párrafo 4, el cual, si le quieren poner un título a este párrafo, yo pondría la obra de la cruz consumada, o la confesión de la obra de la cruz. Pero creo que es importante tener la palabra consumada. La obra de la cruz consumada. Y lo primero que notamos en el párrafo número 4, el cual se lee, dice: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en el cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo y allí está a la diestra del Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Ese es, hermanos, ese es un resumen del Evangelio, un resumen conciso. Y lo primero que notamos en cuanto a la obra de la cruz es lo siguiente: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad. Es verdad, hemos visto que el Padre envió al Hijo. Hemos visto que nació del Padre,
redimir. Hemos visto que el Hijo decidió someterse de acuerdo al pacto de redención al Padre en cuanto a toda la economía de la redención. Pero no debemos olvidar algo de la cruz. Aunque fue la intención del Padre, aunque fue el mandato del Padre, el Hijo quería desempeñar tal oficio. No fue uno como si tuviese obligación para hacerlo, sino uno que voluntariamente lo realizó. Y lo leímos en Juan capítulo 10. Dice, nadie me quita la vida. No es que el Padre me ha enviado sin que sea mi voluntad. Yo soy el buen pastor y doy mi vida voluntariamente por rescate de las ovejas. Eso es algo importante tomar de la cruz, que Jesucristo asumió de muy buena voluntad este oficio. Y para desempeñarlo, o sea, y para llevarlo a cabo, nació bajo la ley. Nació bajo la ley. Hay dos aspectos importantes para entender este concepto del nacimiento de Cristo bajo la ley. Acompáñame a Gálatas capítulo 4. Gálatas 4:4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, una pregunta es necesaria para entender estas palabras. ¿Por qué Jesucristo nació bajo la ley? No nació bajo la ley como si lo necesitara por él mismo, por causa de sí mismo. Él es Dios de Dios. Él nace bajo la ley. Lee el versículo 5 de Gálatas 4, para que redimiese. Es ahí la grande obra de Cristo. Él nace bajo la ley a causa de, por causa de los que iba a redimir. Y hay dos conceptos, hermanos. Esto es importante en cuanto a la enseñanza de Cristo bajo la ley. ¿Qué cosas tenía que cumplir Cristo en cuanto a la ley? Sigamos leyendo el párrafo 4 de la confesión. Nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros. Aquí hay dos aspectos importantes de la verdad escritural de que Cristo nació bajo la ley. ¿Cuáles son estos dos conceptos? En primer lugar, Cristo sufrió bajo la ley. Que Cristo haya nacido bajo la ley enfatiza que Él sufrió. Gálatas 3, si sigues en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo tenía que sufrir el castigo de uno que quebrantaba la ley de Dios. Tenía que sufrir el castigo de uno que quebrantó la ley de Dios. Hermanos, ya hemos visto que no fue opcional que Cristo viniese a hacer propiciación por nosotros. Era la única forma de que los hombres pecadores fueran salvados. Y el nacer bajo la ley no era algo opcional, porque Él venía a redimir, a rescatar a los que estaban bajo la maldición de la ley. ¿Y por qué
¿Por qué estamos bajo la maldición de la ley? Porque maldito el que no pueda guardar las obras de la ley. Porque hermanos, en Adán todos somos quebrantadores de la ley de Dios. Y dice y nos enseña la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y nos enseña la Escritura en Génesis que el día que del árbol comieras, morirás. Y nos enseña Romanos capítulo 5 que como la muerte entró por un hombre, la desobediencia de un hombre trajo muerte a todos. Por lo tanto, si vamos a tener el perdón de Dios, las ofensas que los hombres cometen ante Dios deben ser pagadas. Deben ser pagadas. La justicia de Dios que ofendemos debe ser satisfecha. Cristo nace para redimir, para rescatar a aquel pueblo que se encontraba bajo la maldición de la ley por ser un quebrantador. Y Cristo, al llevar esta maldición de la ley, tiene que sufrir el castigo del pecado. El castigo del pecado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y hay una verdad importante en cuanto a Cristo sufriente por la ley. Dice que llevó en su cuerpo los sufrimientos más duros. Sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Cristo sufrió en su cuerpo por causa del pecado. Pero vean cómo la confesión no solo pone peso en esa realidad, sino dice, soportando las más terribles aflicciones en su alma. En la cruz de Cristo, al él ser el que nace bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley, sufre en su cuerpo, pero en su alma también las más terribles aflicciones. La ira de Dios estaba sobre Jesucristo en la cruz. Se ha hablado de esto y no me tardaré mucho en esto, pero se ha hablado de cómo lo que temía Jesucristo cuando ora al Padre, pasa de mí la copa, no era tal cual los sufrimientos físicos, sino la copa. En el Antiguo Testamento podemos ir a varios textos. De hecho, en el mismo Apocalipsis tenemos copas que se derraman, que esas copas representan la ira de Dios para con la humanidad. Es lo que temía Cristo. Los sufrimientos más grandes, porque la ira de Dios se derramaría. Eso es lo que había en la copa. Hermanos, creo que hay, no sé si es un mito o qué, pero yo lo escuchaba en la iglesia que crecí, que se había oscurecido ese día porque los ángeles se postraron. Ven que una vez Cristo muere y hay gran oscuridad. Decían que es que los ángeles se habían postrado y por eso con sus alas, yo creo que es lo que se imaginaban, taparon el sol. Bueno, ese es un mal entendimiento de la angeología, porque aunque los ángeles son puestos como con formas de hombres en el arca del pacto y lo que Daniel ve, etcétera, los ángeles en realidad son seres espirituales que han tomado forma humana para revelarse a los hombres. Pero aparte de que es una mala angeología, no es el propósito del texto. Había oscuridad porque las tinieblas, ¿qué dice en las parábolas? Sacad a este hombre, echadlo a las tinieblas de afuera.
Hubo tinieblas ese día en la cruz del Calvario, porque el Hijo de Dios estaba siendo juzgado por el Padre a causa de los pecados de su pueblo. Por eso hubo tinieblas, por eso hubo gran silencio. Así que no olvidemos esta verdad, que nació bajo la ley para sufrir. Pero hay una verdad más que se enfatiza cuando decimos que nació bajo la ley. Tenemos que tener dos verdades en nuestra mente cuando decimos que Cristo nació bajo la ley. En primer lugar, hemos dicho Cristo nació bajo la ley para llevar la maldición de la ley, ¿verdad? Sufrir el castigo por los que quebrantaron la ley. Pero hay otro aspecto, hermanos, que si este aspecto no hubiese existido en la cruz de Cristo, no tendríamos derecho a los cielos. Vean, igual de importante. No voy a decir que es más importante, ambos son igualmente importantes. Si este concepto no lo tenemos bien marcado, tenemos una cruz trunca, tenemos un entendimiento cortado. Y así es como se predica hoy en día el Evangelio, solo hablando de los sufrimientos. Y a veces solo hablando de los sufrimientos físicos, olvidando la realidad espiritual, las angustias en su alma. Era hombre con alma. ¿Y cuál es esta verdad igualmente importante? La confesión lo resume de la siguiente manera. Y para desempeñarlo, nació bajo la ley, la cumplió perfectamente. Cristo no solo nació para pagar la maldición de la ley, Cristo nació bajo la ley para obedecerla. De eso se trata el pacto mosaico para con Cristo. El pacto mosaico describía exactamente lo que el Hijo del Hombre realizaría por los pecadores. Hay un texto, dice así: porque así como por la desobediencia, vean el contraste, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No solo somos salvos porque Cristo nació bajo la ley y cargó la maldición de la ley. Somos salvos porque Cristo obedeció perfectamente la ley. Así que en la cruz no tenemos simplemente a un hombre inocente. Tenemos a un hombre justo. Uno perfectamente justo. Es lo que enseña Corintios. El texto que leí, por si lo quieren apuntar, es Romanos 5:19. Hay otro texto en Corintios donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, que no solo necesitas que alguien lleve tu deuda. Hermano, necesitamos a uno que obedezca. Hermanos, esto va a sonar chocante, pero es el propósito. Somos salvos por las obras. Nadie de aquí será salvo si no es por las obras. Todo hombre necesita buenas obras para ser salvo. La cuestión de Pablo no es que no somos salvos por las obras. La cuestión de Pablo es que no somos salvos por nuestras buenas obras. La cuestión de Pablo es que somos salvos por las obras perfectas, excelentes y aceptadas de Jesucristo.
Esto es algo importante. Cristo nace bajo la ley para llevar la maldición, pero Cristo nace bajo la ley para obedecerla. Hermanos, Cristo es el segundo Adán. Adán es puesto en el jardín para que obedeciera y obedeciendo adquiriera promesa de vida eterna. Pero ¿qué hace Adán? Desobedece. Viene Jesucristo como el segundo Adán. Y no solo tiene que llevar la maldición que Adán trajo sobre la humanidad, ahora tiene que obedecer en un mundo caído perfectamente la ley de Dios, para que entonces, habiendo obedecido, diga: Padre, tu ley he cumplido. Y el Hijo pueda decir: mi galardón me espera. Dos conceptos, dos realidades que no debemos pasar por alto. De hecho, se recapitulan en el párrafo 5. Puedes leer el principio del párrafo 5. Dice: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo. Otra vez, ¿ves? Perfecta obediencia, sacrificio de sí mismo. Obediencia, sufrimiento. Esto es en lo que en la teología ha venido a ser conocido como el aspecto pasivo de la obra de Cristo y el aspecto activo. No entraré en explicar estos y cuáles son los debates, pero lo que se quiere enfatizar aquí es que Cristo, por un lado, fue activo en su obediencia, o sea, Él obedeció. Y en los aspectos pasivos se quiere decir que Él sufrió. Esto no quiere decir que no quería sufrir y que era pasivo cuando sufría, sino se enfatizan estas dos verdades. Cristo nace bajo la ley por la razón de que nosotros no necesitábamos solo una cuenta limpia. Hermanos, Adán era un hombre con una cuenta limpia. Pero Adán era un hombre con una cuenta limpia que debía obedecer para llenar esa lista con buenas obras. Por eso Cristo, cuando muere, hermanos, si olvidamos este aspecto, quitamos de la belleza la gloria de la cruz. Cristo no solo nos da una cuenta saldada, tus pecados te son perdonados, sino nos da vestidos blancos, que son las buenas obras de su sacrificio. Esto no se predica hoy en día y es una lástima, porque es la mitad de la verdad del Evangelio. Y después el párrafo continúa diciendo: fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Se enfatizan dos cosas principales. En primer lugar, que Cristo sufrió con un cuerpo real humano por causa de los docetistas, unos que creían que Jesucristo en realidad no había sufrido porque era un espíritu. De hecho, hermanos, no tenemos el tiempo, pero yo creo, ¿alguien de aquí conoce el credo de los apóstoles? Les recomiendo que busquen el credo de los apóstoles, un credo que nos pertenece a nosotros los cristianos, fueron hechos por los padres apostólicos. En realidad no fue un credo de los apóstoles tal cual, tiene una historia, pero prácticamente esta confesión está tomando el credo de los apóstoles, enfatizando la realidad de la humanidad de Cristo en su muerte y que verdaderamente murió. La muerte no es otra cosa sino la separación del alma del cuerpo. Y verdaderamente el alma de Cristo se separó de su cuerpo. Su cuerpo fue enterrado.
Su cuerpo fue enterrado, su alma se separó. Entonces, pueden ir a los textos, hermanos, en sus casas para ver y seguir abundando en esto, pero esa es la verdad. No podemos entrar aquí, espero que algún día podamos enseñar qué quiere decir la Biblia cuando en 1 de Pedro 3:18 dice que Cristo descendió y predicó a los espíritus encarcelados, los espíritus que en otro tiempo, y habla de Noé. No es el tiempo aquí, nos llevaría la otra media hora que me sobra y tenemos que acabar otros 3 párrafos. Pero es prácticamente el credo de los apóstoles que es expuesto aquí. Párrafo 5, hermanos, se lee: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno. Ya hemos visto esto, ¿se acuerdan? Vimos esto cuando hablamos del Espíritu Santo y Cristo, el compañero inseparable de Cristo. Y hablamos que esto habla de la realidad que en la vida de Cristo el Espíritu estuvo tan unido a Él para poderlo y para capacitarlo en cuanto a su oficio. Ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. 3 cosas se enfatizan aquí. Si quieres poner un nombre a este párrafo, puedes poner el propósito y el alcance de la cruz. El propósito y el alcance de la cruz. ¿Cuál fue? ¿Por qué la cruz? Y hermanos, hemos visto esto en la última lección que hicimos la pregunta, anterior lección. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y hemos hablado que se hizo hombre porque la ira de Dios tenía que ser satisfecha, su justicia tenía que ser satisfecha. Y aquí hay 3 propósitos por qué Cristo tuvo que morir. Satisfacer la justicia de Dios. Segundo lugar, consiguiendo reconciliación, que todas están muy ligadas, y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Hermanos, muchos salmos hablan de esta realidad. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Todos esos salmos que nos hablan de victoria, de esos salmos que hablan de ascensión, de aquellos salmos que se cantaban cuando se iba a Jerusalén, muchos son tipos, muchas son fotografías, son imágenes de cómo Cristo adquirió la herencia. Lo que leímos también ya en Hebreos, que Cristo es heredero de todas las cosas. ¿Ha satisfecho plenamente la justicia de Dios? ¿Nos ha dado reconciliación? Acompáñeme a 2 Corintios 5. Segunda Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Y se nos habla de reconciliación por medio de precio. Y el mismo apóstol Pedro habla de que hemos sido redimidos por precio. Y hermanos, esta es una hermosa ilustración de lo que es el Evangelio. Recuerdan que en el antiguo pacto el Señor enseñó al pueblo de Israel acerca de la reconciliación por medio de los esclavos. Cuando una gente tenía necesidad, lo que podía hacer para salir de sus necesidades era venderse a sí mismo como esclavo. Y una vez obteniendo el precio o habiendo pagado la deuda, ese hombre podía salir. Pero si el hombre había tenido hijos con el amo, había tenido
durante el reinado, el gobierno de ese amo, los hijos y la esposa no podían salir con ellos. O el esposo pagaba para liberarlos, o el esposo se volvía a entregar, se volvía a ser un esclavo para el amo. Y ese es un concepto importante cuando pensamos en la cruz. El Hijo se humilla a sí mismo, como nos enseña Filipenses capítulo 2, con el propósito de rescatar por precio. Hermanos, fuimos comprados por precio. Glorificad pues, dice el apóstol, al Señor con vuestros cuerpos mortales. Fuimos comprados por precio, fuimos adquiridos. Alguien pagó. Ahora, quitemos aquel pensamiento. Una vez pregunté a un pastor que si Cristo pagó un precio, ¿a quién le pagó? Y él dijo que le pagó a Satanás. Que le pagó a Satanás, que Satanás nos tenía en cautiverio. No. Cristo pagó, por usar esa palabra metafóricamente, pagó al Padre por nuestra deuda. No es al diablo a quien le debemos, es al Padre de las luces, es al buen Padre, es al justo Padre. Entonces, estos fueron 3 propósitos de la cruz: satisfacer la justicia de Dios, reconciliarnos y comprar una herencia en el reino para los cielos. Hermanos, ¿alguna vez les ha causado problemas textos como el que dice: por lo cual, después en Filipenses capítulo 2, que habla de la humillación de Cristo, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabes cuál es el significado de ese texto? Algunos se confunden, y más si un testigo de Jehová se lo dice y dice: ¿ves? Jesucristo ahora tiene una gloria que antes no tenía. Hermanos, ¿es Cristo Dios? Necesita la segunda persona de la divinidad más gloria. ¿Puede crecer en gloria la segunda persona de la divinidad? ¿Puede crecer en gloria la divinidad? Hemos hablado de esto y hemos dicho: no, Dios no puede llegar a ser algo mejor. Entonces, ¿a qué se refiere este texto de que ahora tiene un nombre y que ha sido exaltado más arriba? Se refiere a la persona del Dios hombre. Como Dios hombre ha recibido un nombre que es sobre todos. Como Dios, Él es digno y exaltado y dueño de todo. Pero como Dios hombre, ahora es la cabeza de toda la humanidad. Él es el Señor, el heredero de todas las cosas. Y esto fue adquirido por su sufrimiento, por su humillación. Hay 2 conceptos, hermanos, perdonen si los estoy llenando con conceptos, pero son importantes. Y poco a poco nos iremos acostumbrando a estos, pero hay 2 aspectos en la vida de Cristo. Uno se llama su estado de humillación y el otro su estado de exaltación. Su estado de humillación se refiere a todas las cosas que padeció, aún su obediencia a la ley era algo en cierta manera de su estado de humillación, pero después es su estado de exaltación, de gloria, donde recibe todas las recompensas, donde recibe toda la gloria por sus sufrimientos, donde recibe un nombre que es sobre todo nombre. Miren lo que dice.
que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sean alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero miren lo ligado que está. Y al cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. Lo mismo que se enseña Primera de Pedro. Leí ahorita Apocalipsis 5. Ahorita acompáñenme rápido a Primera de Pedro. Primera de Pedro, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué? Los sufrimientos y, miren qué importante, muchas veces vamos al Antiguo Testamento y ¿qué es lo más que vemos en el Antiguo Testamento? Y sí, en cierta manera sí, pero ¿qué es lo que vemos? Sufrimientos, los sufrimientos, los sufrimientos. Pero debemos saber esto, el Antiguo Testamento no solo habla de los sufrimientos de Cristo, predice, anticipa, profetiza. Nos habla de antemano, ¿qué? Y las glorias que vendrían tras ellos. Lee el Salmo 22 con atención, en la próxima ocasión que lo leas. Y después de ver todos los sufrimientos, nota al final la gran victoria del Salvador. No podemos ir a eso, hermanos, el tiempo me está ganando. Porque ahora entramos a la última partecita del párrafo 5, que es de suma importancia para todos aquellos que el Padre le ha dado. Hermanos, en tan poquitas palabras, una bomba en nuestros días, una bomba. Estas palabras, estas 10 palabras para todos aquellos que el Padre le ha dado, resumen una bomba de teología, y ciertamente bomba no solo por lo grande, sino por lo que causa. ¿Y qué es esta bomba de teología? Es lo que es llamado la expiación limitada, o como algunos la prefieren llamar, redención particular, o como algunos prefieren llamarla, redención definitiva o propiciación definitiva. Cualquier título es bueno. ¿Y qué enseña esta doctrina? Responde a la pregunta: ¿por quiénes murió Cristo? Importante, ¿no es verdad? Estamos viendo la obra de la cruz. Ahora es importante que indaguemos por quiénes hizo esa obra tan majestuosa. Porque no importara que alcanzáramos a identificar la majestad, si esta no fue hecha para nosotros, no tiene ningún beneficio para nosotros. ¿Por quiénes murió Cristo? Y nosotros creemos que la Biblia enseña que la muerte de Cristo es limitada. Ahora, en realidad, aunque algunos nos acusan de limitar la muerte de Cristo, en realidad todos aquellos que toman seriamente las Escrituras tienen que limitar de una o de otra manera la redención de Cristo. Creo que fue Orígenes, creo que fue él,
Y hubo otro hombre, olvidé su nombre, que eran universalistas. Ellos decían que, ahora creo que en Orígenes fue un error, no creo que tal cual, bueno, no puedo decir si en realidad era totalmente un hereje fuera de la gracia de Dios, pero al menos aquí se equivocó y él dijo que Cristo murió por todos, todos. Y él dijo, hasta creo que fue él quien dijo, que hasta el mismo diablo al final sería salvo. Ahora, hoy en día, como por el 1800, se ha levantado nuevamente estas posturas. Pero, hermanos, todos los que afirman hoy en día que Cristo murió por todo el mundo, sin excepción, regularmente son teólogos liberales que ni siquiera creen en la inerrancia de las Escrituras. Creen que la Biblia no es la palabra de Dios, creen que por lo tanto tiene errores. Así que no vamos a lidiar con ellos. Fuera de esos herejes, todo lo demás que se llama cristianismo o que tiene algún trato con la Biblia, limitan la muerte de Cristo. Aún el catolicismo romano cree que algunos irán al infierno. Si algunos irán al infierno es porque están limitando que la muerte de Cristo no fue o no es para ellos. Todos. Entonces, el problema no es, o no debemos, la pregunta no es, ¿limitas la muerte de Cristo? Porque todos tienen que contestar, pues sí. La pregunta es, ¿qué es lo que limitas? ¿Limitas el alcance de su muerte o la eficacia de su muerte? ¿Qué es lo que limitas? Muy bien, dijo un teólogo llamado Warfield, B.B. Warfield, tenemos que elegir el limitar su alcance o reducir su eficacia. ¿A qué me refiero con limitar el alcance? A decir que Cristo murió y la muerte de Cristo solo es eficaz para un pueblo. ¿Tenemos que decir eso? ¿O qué es la otra parte? Limitar su eficacia. ¿Qué es esto? La muerte de Cristo solo sirve si. La muerte de Cristo es eficiente solo si yo hago esto. Solo si yo hago tal o cual cosa. La postura arminiana enseña que Cristo murió por todos, pero que solo se aplica cuando el hombre por su libre albedrío toma la decisión de aceptar esa muerte y entonces es eficaz. Pero nota esto, hermano. La teología arminiana tiene que concluir que Cristo murió por todos y que Cristo murió por nadie. Porque en su hipótesis es posible que todos acepten la cruz y todos se salven. Pero en la misma hipótesis es posible que nadie tome o nadie reciba la cruz y todos se condenen. Estaría diciendo que la eficacia de la cruz fue truncada por la mano del hombre. Que la muerte de la cruz pudo haber sido inservible para la humanidad. Hay muchas maneras, hermanos, en las cuales podemos desarrollar este tema. Una manera es la siguiente, hermanos, es argumentar por las doctrinas que ya hemos visto. Si la Biblia enseña que Dios tiene que decretar todas las cosas para que sucedan, ¿verdad? Entonces sabemos que este Dios no vio en la bola de cristal para ver quién iba a tomar la decisión de Cristo, sino que decretó. Hermanos, si somos consistentes con lo que la Biblia enseña del hombre caído, no podemos esperar o suponer que la cruz de Cristo sirve siempre y cuando el hombre le acepte. ¿Por qué? Porque dice Romanos que ni hay uno que busque a Dios. Y hemos visto que es necesario el don de la fe para que uno acepte a Cristo,
para que uno crea en Cristo, ponga su fe en Cristo, y que esta fe es un don de Dios, y que este don de Dios Él lo da soberanamente. Y podríamos argumentar a través de cada doctrina, pero no tenemos ese tiempo. Por lo tanto, consideremos la obra de Cristo a la luz de algunos textos particulares. Hermanos, afirmamos que Cristo murió por un pueblo particular. Déjeme decir esto para tratar de cachar el concepto que estoy transmitiendo. No hay nadie en el infierno por el cual Cristo murió. Y no faltará nadie en el cielo por el cual Cristo murió. Todo aquel que está en el infierno es uno por el cual Cristo no murió. Y si me dices que Cristo sí murió por él, yo te digo que entonces el Salvador que tú tienes es uno ineficiente, ineficaz, que tiene la intención de salvar y no puede salvar. Hermanos, hay tantos textos en la Escritura. Acompáñenme, y si aquí no alcanzan a ir a todos los textos, no sé si todos están en la confesión, no los tomé todos de ahí, pero si no me alcanzan a seguir, voy a al menos leerlos. Primera Tesalonicenses 5, 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vean esto, hermanos. Cristo murió por. En un concepto arminiano, ¿qué tendríamos que decir? Cristo murió por. Algunos contestan, por los pecadores. Cristo murió por los pecadores. Y la pregunta es, sí, pero ¿cuáles pecados llevó si no murió por nadie particularmente, específicamente? ¿Qué pecados llevó? Si tu respuesta es Cristo murió por los pecadores, pero por pecadores te refieres a un concepto abstracto y no a una persona o un grupo de personas específicas, ¿por qué pecados murió? Hermanos, Cristo murió por pecados, por los pecados, ¿por cuáles? Cristo no pagó por los pecados de los que están condenados en el infierno. Y si dices que sí, entonces tienes un Dios injusto que castiga doblemente. Nota esto, ve cuán grande blasfemia es contra nuestro Señor, contra su muerte. Alguien estaría diciendo que si hay personas en el infierno por las cuales Cristo murió, está diciendo que el Padre no quedó satisfecho con la muerte del Hijo y que necesita derramar más ira. No, Cristo murió particularmente, hermanos, el concepto de sustitución. Cristo es nuestro sustituto. Para sustituir a alguien, requieres una persona en lugar de otro. Acompáñame a Apocalipsis 5. Hermanos, sé que no creen eso, pero me apasioné un poquito porque es verdaderamente indignante lo que una vez creímos, porque el Señor me sacó de una iglesia así, creyendo esto por más de 9 años. Y es indignante, hermanos. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Oh, hermanos, podremos cantar eso algún día en la presencia de nuestro Dios. Con tu sangre, tu sacrificio fue suficiente. Tu obra está consumada. No olvidemos la realidad. Cristo murió particularmente por su pueblo. Hemos leído Juan 10, que dice, vamos a Juan 10, brevemente.
Juan 10. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da. Vean esto. Por el lugar de sus ovejas. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Yo morí por mis ovejas, pero ustedes no son de ellas. Por lo tanto, yo no morí por ustedes. Oh, qué mensaje tan claro. El Jesús olvidado de nuestra generación. Cristo ora particularmente en Juan 17. No te pido por el mundo, sino te pido por estos que me has dado. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no por el mundo. La oración sacerdotal. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Vean entonces qué precisas las palabras de la confesión. ¿Por quiénes satisfizo la ira de Dios? ¿Por quiénes consiguió reconciliación? ¿Por quiénes compró una herencia? Para todos aquellos que el Padre le ha dado. Es claro, hermanos, es claro esta verdad. La redención. No podemos pensar en la redención teniendo como la persona que es redimida cualquier persona. El Señor redimió al pueblo de Egipto, un pueblo particular. La Biblia nos habla de que Cristo murió por su iglesia. Cristo murió en Efesios 5:25. Hechos 20:28, que Dios derramó, como dice el texto, que Dios derramó su sangre por su pueblo. Acompáñeme a Tito. Rápidamente, Tito 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra. Estoy en Timoteo. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Entonces la pregunta no es si la muerte de Cristo es limitada, ¿verdad? Porque aún los arminianos creen que es limitada. La pregunta ¿es la muerte de Cristo eficaz? ¿Es la muerte de Cristo eficaz? O sea, Cristo murió particularmente por un pueblo, de tal manera que este pueblo está asegurado por la sangre de Cristo y que nadie puede arrebatar de este pueblo porque el Padre lo guarda en su mano y que ninguno se perderá, y que Cristo dio la vida y derramó su sangre y obedeció la ley y llevó la maldición de la ley particularmente, específicamente por este pueblo. Los arminianos tendrían que contestar, no. Pero la Biblia contesta que sí. La Biblia contesta claramente que el sacrificio de Cristo es eficaz, que dio su vida por sus ovejas. Ahora, hermanos, tenemos que pasar rápido a algunas objeciones. ¿Y qué de la palabra mundo? Dice Juan 3:16, que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué de la palabra todos? Como dice Primera de Juan 2:2, que Él hizo propiciación por nosotros, y no solo por nosotros, sino por todos. Hermanos, a primera vista parece que ya tenemos problemas con la doctrina de la redención particular. Pero cuando uno toma con cuidado esas palabras y son examinadas honestamente a la luz de su contexto, a la luz de la intención de los apóstoles cuando escribían eso, uno entiende. Y solo podemos tomar dos ejemplos. La palabra, cuando dice en Juan 3:16 que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, en primer lugar ahí no dice tal cual que Cristo murió por todo el mundo, sino que el Padre dio al Hijo por el mundo.
¿Y cuál es la diferencia? Que la palabra cosmos en el Evangelio de Juan está enfatizando no cuantitativamente, sino cualitativamente. ¿Qué quiero decir? Que cuando dice el Señor, cuando dice el apóstol, Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no está tratando de decir, miren cuán grande es el amor, que ven el mundo, ven el globo terráqueo, vean cuán grande tuvo que haber sido el amor para que cubriera todo el globo, o para que cubriera a todas las personas. La intención de Juan es, mira cuánto amó Dios al mundo, al cosmos, o sea, mira de dónde son aquellas personas por las cuales el Padre envió al Hijo. ¿Sabes de dónde son? Del mundo. O sea, pertenecen al sistema caído. Y permítanme encontrar el texto para leer algo clave para entender esto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Vean eso. Va a decir que algunos son condenados porque no creen. Entonces Cristo no pudo morir por todo el mundo porque su muerte es eficaz. La palabra mundo dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo, haciendo énfasis en el sistema caído, hermanos. Haciendo énfasis, por eso digo que no es cuantitativamente. Vean, miren cuán grande es el mundo y vean cuánto amor tuvo Dios, sino vean cualitativamente cuán grande es el amor de Dios en cualidades. Que tanto amó Dios al mundo que amó a aquellos caídos, a los caídos. Es lo que dice Bibi Warfield, que aquí mundo no se refiere al gran mundo como para enfatizar lo grande de ese amor que se necesitó para cubrir a todos, sino que mundo enfatiza la maldad, o sea, qué tipo de amor se ocupó para salvarnos, uno que amara el mundo. En primera de Juan capítulo 2, versículo 2, la palabra griega que se tiene por todos está enfatizando esto. Hermanos, Cristo murió por nosotros y no solo por nosotros, sino por todos. No puede referirse tal cual a todos, todos sin excepción, sino que enfatiza que Cristo ha muerto por toda tribu, o sea que de toda tribu, de toda nación, habrá personas que conocerán el Evangelio. Algo muy arraigado en la mente judía, que la salvación solo era de los judíos. Juan introduce a través de estos conceptos de todo, a través de estos conceptos de mundo, la realidad que el Evangelio ha alcanzado a toda tribu y nación, sin necesariamente hablar de toda persona. Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no testimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y algunos dicen, ¿ves? Lo entregó por todos nosotros. Sí, pero ¿de quiénes está hablando? Está hablando a la iglesia de Roma, iglesia que está siendo perseguida, y los está comparando con aquellos que los está persiguiendo. Hermanos, solo necesitamos leer un poquito más allá del texto, conocer un poquito el contexto de lo que estamos leyendo para darnos cuenta de esta realidad. Y no podemos poner toda la escritura, desde el cordero que sustituía por los pecados del pueblo, todo el simbolismo de que el uno iba a morir por los muchos, como enseña Romanos 5, y tomar unos textos que es dudosa su interpretación y transformarla y cambiarla. Ahora, dos objeciones, hermanos, dos objeciones brevemente contestadas. Oye, pero no hacer la cruz limitada en su alcance, ¿quitas la gloria de la cruz? No, la exaltas. Porque tu gloria de la cruz es una que alcanza a todos, pero no tiene poder para ninguno. La gloria de la cruz es que muere, y por los que muere son eficazmente, realmente y al final de cuentas salvados. Dime cuál es más gloriosa. Algunos dicen, oye, segunda objeción,
Pero ¿qué no eso quita el deseo de predicar el evangelio? Si Cristo murió por todos, entonces al final aquellos por los cuales murió será salvado. Es curioso, pero a lo largo de la historia los más grandes evangelistas en todos los tiempos han sido calvinistas. Permíteme hablarte de Spurgeon, que muchos arminianos lo citan sin saber cuál era su doctrina. Permíteme decirte de Whitefield, evangelistas. Edwards, el gran avivamiento. William Carey, David Brainerd. Y voy a decir un nombre. Y aquí, yo sé que para algunos esto es chocante, pero lo tengo que decir. Juan Calvino. ¿Sabes? Ese hombre le interesaban las misiones. Hermanos, no una vez, más de 10 veces en la iglesia que crecí, escuché decir vez tras vez, Juan Calvino decía que odiaba Juan 3:16. Me lo dijeron tantas veces. Llegaba a Juan 3:16 y escribe, me decía ese hombre, escribe que aborrecía ese texto, que ese texto no podía estar en las Escrituras. Ya se imaginarán que fue lo primero que hice cuando tuve los comentarios de Juan Calvino. Hermanos, es la exposición de las más gloriosas de cómo Dios ofrece la gracia, pero que solo aquel que es salvado es por los que Cristo murió. Y es curioso, acusan a Calvino de esto, ¿verdad? De que la expiación limitada. Calvino ni siquiera, yo creo que creía en esto, pero él ni siquiera lo desarrolló. De hecho, algunos debaten si en verdad tenía esta postura o no. Los 5 puntos calvinistas se desarrollaron después en los Netherlands, Holanda, por causa de que unos arminianos escribieron 5 puntos para que fueran revisados, y entonces pidieron a algunos que hicieran 5 puntos de defensa. Y es lo que se conoce como los 5 puntos calvinistas, no es algo que hizo Calvino. Ahora, vean lo que se dice en el encabezado 2, artículo 8 de este cánones de Dort, los cánones de Dort. Vean lo que se dice. En segundo lugar, el evangelio no es decir que Cristo murió por todas las personas particularmente. Perdón, estoy mal. No, sí. En segundo lugar, el evangelio no es decir que Cristo murió por todas las personas particularmente. El evangelio es proclamar la muerte y resurrección de Cristo, proclamando el llamamiento al arrepentimiento y fe a todos los que escuchan. Vean eso, los cánones de Dort dicen, esa doctrina limita el evangelismo. Ellos decían, no, hay que anunciar a todo el pueblo, a todas las naciones. Yo digo lo contrario. Creer en esta expiación limitada, particular, como quieras llamarlo, verdaderamente enciende el fuego. Porque no andamos como hombres en nuestras propias artimañas y metodologías tratando de convencer a los hombres que tomen una decisión. Estamos predicando el evangelio. Y hermanos, el evangelio no se trata de predicar. Porque dicen, y entonces ¿cómo puedes decir a los hombres, si Cristo no murió por todos, cómo puedes decir a un hombre, arrepiéntete, Cristo murió por ti? Es que ese no es el evangelio. El evangelio es que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Y una vez predicado eso, llamamos a las personas a arrepentimiento y fe. Entonces primero hay que definir qué es el evangelio. Miren lo que dijo un hombre respecto a esto. Permitan que los pecadores sepan que si ellos perecen, no es porque no hay suficiente mérito en Cristo para cumplir todas las demandas y justicia de la ley en contra de ellos. Que todos abracen el tierno y sincero, el urgente llamado a la salvación gratuitamente de parte de Dios.
Aquellos que creemos en que Cristo murió por su pueblo, tenemos la confianza de llamar a los hombres y decir, venid al Señor todo el que está trabajado y cargado, porque hay suficiente mérito. Como dijo Spurgeon, hablando de esta verdad, de la expiación limitada, hay suficiente mérito en Cristo como para que 10,000 mundos fueran salvados por Él. Estoy buscando una cita de A.W. Pink, donde dice que la limitación de la muerte de Cristo no se debe a limitación de mérito, sino se debe a limitación por su soberanía. Todo lleva a su soberanía, y así como en el antiguo pacto el sacerdote llevaba las 12 piedras para representar a las 12 tribus de Israel y hacer intercesión, así Cristo en la cruz murió por su pueblo y solo por su pueblo, y esta es la gloriosa verdad del evangelio que ha asegurado la salvación por los cuales murió, y no solo es una posibilidad, sino es una realidad, y ninguno por los que murió se perderán. Y brevemente, párrafo 6 habla, tengo que terminar el párrafo 6 y 7. El párrafo 6 lo pueden revisar en su casa, pero trata de lo siguiente: aunque Cristo murió después de su encarnación, la muerte de Cristo ya era eficaz también para los del antiguo pacto. Los del antiguo pacto no fueron salvados por otros medios, sino por la fe en Cristo. El Cordero, el tabernáculo y todas las leyes ceremoniales apuntaban a Cristo. Así que nosotros vemos para atrás, ellos verían para adelante, pero ningún hombre puede ser salvo aparte de la fe en Cristo y su obra mediadora. No con la misma luz que nosotros tenemos, pero ciertamente aquella promesa del Evangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15, era una suficiente para dar salvación a Adán y a Eva, una que era suficiente para transmitir a las otras generaciones como Enoc, como Set, como Noé. Así que la muerte de Cristo es eficaz, y no podemos ir a Romanos 3, hermanos, para demostrar que Dios, habiendo en su paciencia pasado por alto los pecados en otros tiempos, en estos postreros días ha derramado su ira en el Hijo. Y en el párrafo 7, hermanos, se habla de que Cristo actuó en su oficio, en su vida, de acuerdo a lo que es propio de cada naturaleza. Aquí se elimina que no se comunicaron los atributos de cada. La divinidad permaneció siendo divinidad, la humanidad permanecía en su humanidad. No hay comunicación, mezcla, confusión. Hemos visto un poco de esto. Al que está aquí y no se ha arrepentido, quiero declarar algo. Si no vienes a la cruz, no puedes culpar a Dios. Si no vienes a la cruz es porque en tus pecados quieres vivir. Y es porque contra Él te rebelas. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de decir: a todo el que quiere, venga y beba. A todo el que tiene hambre, venga y coma las misericordias firmes de David. A todo el que está cansado, venga y descanse en el Señor Jesucristo. A todo el que tiene sed, venga y beba del agua viva. A todo el que tiene hambre, venga y coma del pan de vida. A todo el que esté cansado, venga y entre por la puerta del pastor. Hay suficiente mérito para pagar tus pecados. Hay suficiente obediencia para podértela poner a tu cuenta. Y si no vienes a Él, no es por falta de mérito en Cristo, sino es por deseo, por un no deseo de tu parte. Eso es importante decir.